Pues gracias, Leo. Ah, gracias, doctor Vicangos. ¿No se me escucha? ¿Sí? Bueno. Mi nombre es Lenín Pavón Álvarez. Y déjenme hablarles un poco acerca de lo que voy a hablar. Antes que nada, me pidieron que diera unas cuantas definiciones básicas acerca de lo que vamos a hablar, creo que todos el día de hoy, de un poco acerca de homología persistente, un poco acerca de símplices, y posteriormente voy a hablar un poco acerca de qué es un sistema complejo, por qué, para qué, y cómo nos permite explicar, y cómo la homología persistente nos permite explicar ciertas dinámicas que de otra manera sería complicada de entender. Yo estudio matemáticas aplicadas, soy becario de supercómputo en la DGTIC, pero más que nada me gusta el lenguaje, entonces doy clases de inglés, doy clases los jueves, me cubro mucho. Para empezar, vamos a hablar un poco acerca de grupos abelianos. Pues tenemos un grupo bajo una operación, cuando esa operación conmuta, tenemos un grupo abeliano. En lineal 1, un profe agarró y nos dijo, ¿cuánto es triángulo más círculo? Y todos nos quedamos pensando. Y el profe nos dijo, claramente es triángulo más círculo. Y puedes tener 1.5 triángulos más 0.8 círculos. Y de hecho ya tenemos un nombre para eso, ¿no? Son los números complejos. Así que si nosotros le quitamos un poquito de estructura, lo podemos volver un grupo, ¿no? Entonces podemos tener un triángulo y un círculo, y un rectángulo, ¿no? Y entonces más o menos esto es a lo que se refiere esta ecuación de acá, que nosotros tenemos un conjunto X, no nos dice qué tiene que ser, lo que nos dice es que si lo tenemos en casos finitos, podemos tomar números acá en los enteros, los sumamos y entonces nos va a dar un grupo abeliano libre, ¿no? Y su rango va a ser justamente la cantidad de elementos que va a tener este conjunto X. En una de las pláticas ayer, un chico de la Guapo nos empezó a hablar un poco acerca de homología, de estructuras que son muy bonitas. Y vamos a tener, en este caso, una asociación de grupos abelianos con esta letrita bonita que hermosa que voy a definir a qué me refiero con ella de manera posterior. Y vamos a empezar desde un punto N y vamos a ir sacándole frontera, 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 frontera y vamos a llegar a 0. Y entonces así vamos a definir nuestra asociación. Pero la parte importante es que nosotros vamos a tener que la imagen de la frontera 2, por decir algo, está contenida dentro del kernel de la frontera 1 y eso va a estar contenida dentro del grupo A1. Es entonces que podemos usar algo que a mi tutor de tesis le gusta mucho, que es el grupo cociente, ¿no? Y así podemos definir el grupo de homología. Ya habiendo dado estas definiciones, podemos hablar un poco más acerca de los complejos simpliciales. Hay pocas cosas que entendemos en el mundo, o sea, que verdaderamente entendemos. Pero si ustedes le hacen esa pregunta a los biólogos, ¿de qué sí sabemos? Les van a responder casi seguramente la E. coli. Y es una célula que genera una enfermedad muy molesta, pero que entendemos muy bien, que llevamos entendiendo muchos años. Y normalmente lo que sucede es que las células, las cosas vivas, funcionan no de uno a uno, no con una cuerdita una cuerdita acá, otra cuerdita acá, sino que más bien es un todo. Cuando llega una hormona te afecta todo el cuerpo, ¿no? Entonces, también otra manera de entender que es un complejo simplicial es, si han visto Evangelion, llega un virus, ¿no? Y empieza a atacar las computadoras y se adapta y hackea. Y llega un momento en el cual inicia un protocolo de autodestrucción. Tenemos una bolita acá, tenemos una bolita acá, tenemos una bolita acá.
estas dos están hackeadas y quieren destruir a esta, ¿no? Pero esta tiene un cachito que todavía se resiste y dice que no. Pero como la autodestrucción involucra a los tres, no se puede autodestruir toda la máquina. Y esto sería un ejemplo de un complejo simplicial, porque nosotros tenemos un conjunto K, ¿no? Tenemos un conjunto de cosas, cosa 1, cosa 2, cosa 3, y luego tenemos un conjunto de conjuntos, que es un subconjunto del conjunto potencia, lo cual nos va a decir cómo se van a relacionar estas cosas. Y tiene que cumplir dos reglas. Regla número 1, tienen que estar los unitarios. No, me faltaban los colchetitos ahí, pero tienen que estar todos los unitarios dentro del conjunto de las cosas, dentro del conjunto de conjuntos para cada una de las cosas, y posteriormente si existe un subconjunto en el conjunto de los conjuntos. Entiéndase, si nosotros tenemos ABC, tiene que estar AB, BC y AC. Y también tienen que estar los unitarios. A, tiene que estar B y tiene que estar C. Y es entonces que este sería un ejemplo de un complejo simplicial. Y por último, una ordenación, le podemos dar una orientación, un sentido, dependiendo de los conjuntos de vértices que tenga. En el caso del cero simplejo, que son los que voy a estar tratando en esta plática, como solo hay una clase de equivalencia, solo existe una orientación, como nos comentó el doctor Rolando dentro de nuestras asesorías. Sin embargo, mi compañero de juegos y demás van a tratar con dimensiones más altas, y entonces vamos a poderle dar más orientaciones. Pero a grandes rasgos, flechita, flechita, flechita. Ok, ahora, yo saqué la frontera así, de manera muy salvaje, simplemente diciéndoles existe, y casi es única, ¿no? Sin embargo, más bien, espero que sí se vea ahí atrás, se define por esta fórmula. Vamos a agarrar y vamos a tener nuestro simplejo orientado, y la frontera va a ser simplemente tomar la suma, ir alternando entre más y entre menos, y irle quitando Y la parte más importante es que, si es una homología, como explicó el chico de la Guapo ayer, necesitamos que cumpla esta condición importante. Y de hecho, mi examen final de Lineal 2 fue demostrar que una variación de estas cositas sí cumplía esta, y mi profe nos regañó enormemente porque no supe demostrarlo, ya aprendí mi lección. Posteriormente podemos dar como que unos nombrecitos, y ya con eso podemos dar definiciones un poco más claras de manera más abreviada. Y la parte importante de todas estas definiciones, que espero no nos hayan abrumado y espero no me haya quitado tanto tiempo, es que podemos ver qué pasa con los simplejos a lo largo del tiempo. Conforme los simplejos van creciendo, podemos ir viendo qué se les une, qué se les quita, qué se les pone, y tiene varias interpretaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos
los puntitos solos, solamente los vértices, entonces solamente los vértices podemos ir viendo de acá, pasa y crece. Posteriormente vamos a ver qué pasa si de acá crece. Y luego podemos hallar otra puntita acá, ver de acá crece. Luego ver de acá crece. Y luego ver que esto. Y la manera en la que nosotros podemos llegar a ver esto y la razón por la cual ya voy a la mitad de la plática y ni siquiera he llegado a la parte de persistencia, pero voy a intentar explicar lo mejor que pueda explicar mis resultados. Es que antes, cuando solo teníamos los 4 puntos, cuando antes solo teníamos estos 3 puntitos, los 3 puntitos vivían 3 vidas separadas. Los 3 eran felices, no se conocían, eran 3 ciudades vírgenes, ¿no? Al tiempo cero. Posteriormente, vamos a ver que esto se va a conectar. Entonces, esto es como lo que está pasando actualmente con la Ciudad de México y Toluca. Va a llegar un momento en el cual se van a volver la misma ciudad. Ya no existe una diferencia entre la mancha urbana de una y otra. Es entonces que ya no las podemos dejar de considerar como que Toluca muere. Se vuelve una misma clase de equivalencia en la cual podemos escoger un representante. Entonces podemos decir, la Ciudad de México muere, ¿no? Así que esta muere y esta va a quedar viva, que tiene una definición práctica acerca de cuál entra dentro del kernel de otra. Por favor, doctor Mijangos, corríjame al final de mi plática, en la cual tenemos nuestro puntito que de repente llega al kernel de la otra. Y esa es como que la definición formal de lo que significa que esto muera. Y una vez que esto muere, pues esto sigue vivo. Y a no le pasó absolutamente nada. Y de repente, chin, nació otra ciudad, ¿no? Entonces esta nace acá. La conectamos. Entonces eso significa que esta ya murió, ya no nos importa como tal, porque la información que nos podría dar esta está almacenada en este representante. Entonces esta sigue viva, esta muere, conectamos. Entonces esta cuarta sigue viva. Y creo que lo que hice fue esto. Entonces, como podemos ver, y ya esta va a seguir viviendo para siempre, ¿no? O sea, que consuma todo México, por decir algo. Entonces, la parte importante, la razón por la cual me gustó tanto este proyecto, es que permite dar un fundamento matemático mucho más formal y riguroso acerca de cómo está evolucionando unas estructuras que permiten almacenar la complejidad de la vida misma, ¿no? Como les comenté acerca de células, de sistemas biológicos, de sistemas sociales y demás. Es entonces... Perdón, nada, es una pregunta, y en algún momento se juntan, digamos, Ciudad de México y Toluca, bueno, eso, ¿no? Se juntan, y en algún momento se pueden volver a separar, o ya una vez que se juntaron ya... De manera formal, creo que dejaría de ser una filtración. Si no mal recuerdo lo que nos comentó. Sí, es una condición para que sea una filtración, pero sí se puede, solamente que se tiene que estudiar de maneras diferentes. Entonces, la pregunta del ser es algo que nos ha molestado a nosotros los humanos desde hace mucho tiempo.
Lo solucionó el Buda con el Anatalakana Sutta, pero por alguna razón nosotros no lo hemos entendido todavía. En particular los biólogos no lo entienden y ellos se preguntan, ¿qué es un animal? Si le quito una pata, es un animal. Si le quito una oreja, es un animal. Y entonces llegó un biólogo que de hecho quería hacer biología y entonces dijo, bueno, pues no necesitamos ni que tenga ojos, ni que tenga nariz, ni que tenga oreja, pero ayudaría mucho, ¿no? Y normalmente suelen venir juntos pegados en una cabeza. Entonces, ¿por qué no nos dejamos de preguntas filosóficas y empezamos a hacer biología? Entonces los biólogos crearon el clúster homoestático de propiedades, que es un concepto muy útil cuando no sepan qué significa algo. Porque esto significa que ustedes pueden dar una lista de propiedades acerca de qué suele ir dentro de una cosa, y a partir de esa lista de propiedades ya saben qué esperar. Y suelen estar juntas, y de hecho tenemos muchos sistemas complejos que no exhiben varias de estas propiedades, pero conforme van evolucionando en el tiempo, sí las van exhibiendo. Es entonces que, por ejemplo, el lenguaje no necesariamente es resiliente o adaptativo de la misma manera que un ser vivo sí, pero dado suficiente tiempo sí se puede ir adaptando con los cambios, es solamente que toma demasiado tiempo, ¿no? En particular, la parte que me gusta es que tiene, 1, demasiadas partes, 2, se autoorganiza, y 3, es adaptativo. Pero en general todas estas son características de sistemas complejos. Los 3 más importantes para mí es los sistemas vivos, las células, las personas, el sistema inmunológico, porque mi papá es inmunólogo y el sistema inmunológico es muy interesante, y el lenguaje, que es mi objeto de estudio. Una roca no es un sistema complejo, por ejemplo, pero tampoco lo es un celular, y eso no es obvio. No hay nada dentro de su celular que se adapte, ¿no? Pero, magia, se prendió, generó algo que no necesariamente estaba predestinado a pasar, ¿no? Es una propiedad emergente, es algo que surge de la nada. Estaba completamente negro, aprieta un botón, ¡chin!, se prende. Pero eso no significa que sea complejo. Y la razón por la cual estudiamos sistemas complejos, aparte de que explican demasiadas cosas, es que nosotros queremos predecir qué va a pasar. NVIDIA acaba de sacar un modelo de cambio climático que se espera evite cosas como las que pasaron, ¿no? En Acapulco, de que pegó un huracán y nadie se enteró. Debido al cambio climático, estos modelos y entender los sistemas complejos se ha vuelto cada vez más necesario. Pero ¿cómo se ven? ¿No? Yo en una clase de lingüística computacional agarré, tomé pedacitos de palabras, y entonces estos pedacitos de palabras se comportan de una manera rara. Hay cosas que son muy, muy frecuentes, hay cosas que son muy poco frecuentes, pero en general pasa esto. Hay una curva que se distribuye de manera que tiene una forma similar a la distribución SIF, cumple con la ley de SIF. Y ahora se cumple en el náhuatl, en el otomí, se cumple en el español, con el corpus que ustedes quieran, y es un corpus profundamente chiquito. Una vez que aumentamos los datos y ampliamos el espectro, vemos que se puede ver mucho más. Ahora, ¿qué es una serie temporal? Es simplemente datos a lo largo del tiempo. Pero esos datos se pueden analizar muy bien con homología persistente. Entonces tenemos esto, vean el numerito, se ve chiquito, pero son unas 6,000, 60,000, y son la evolución de parámetros de orden que simplemente todos ven para allá o todos ven para allá. -1, 1, 0. Entonces, ¿qué significa el 0? Que nadie sabe lo que está haciendo. Hay un desorden total en el sistema. ¿Qué significa esta revista de acá? Todo el mundo sabe exactamente qué está haciendo. ¿Qué significa esto de acá? Pueden verlo como los latidos de un corazón, pueden verlo como el movimiento de personas a lo largo de un día. Es simplemente orden, ¿no? Algo que pasa, como que se ordena todo en un sentido, se desordena todo en otro. Pero ¿cómo sabemos que verdaderamente es un sistema complejo? Y la respuesta es la autocorrelación, que sigue una fórmula que no voy a tocar, pero que la parte importante es que recuerda su pasado. Significa que lo que está pasando acá está impactando lo que
va a pasar en un futuro, lo que pasa en uno, lo que pasa en dos, y es por eso que los procesos estocásticos no me sirven tanto a mí, porque llega el punto de que tengo que olvidar algo, ¿no? Puedo hacer trampa y puedo recordar los últimos n pasos usando una tupla ordenada, pero llegado el n más 1 lo tengo que olvidar, y esto en realidad no pasa. Ustedes pueden ver cómo es que sigue 1, 1, 1, 1, 1, y en cambio con las otras dos series se van haciendo aburridas, van olvidando su pasado, ya no saben quién son. Es entonces que podemos caracterizar los sistemas complejos usando homología persistente, y como solo me queda un minuto de plática, la respuesta es muy simple, sí. La manera en la que lo obtenemos es que la filtración que usé usa los mínimos, que como pueden ver es una tarea muy sencilla. Los coloca en este diagrama de persistencia, que es simplemente la información que yo coloqué en este diagrama, pero colocada con puntitos, donde con la coordenada X es la coordenada de vida y la coordenada Y es la coordenada de muerte, y esta línea de acá marca el infinito. ¿Y qué vemos? Bueno, cosas aburridas. Yo sé que ustedes no lo ven como aburrido, pero en realidad es como un poquito de río, ¿no? Y vemos puntitos, pocos que llegan al infinito. Esto se puede ver aún más aburrido, pero en realidad lo que estamos viendo es que estas dos se parecen mucho, ¿no? Si no les dijera cuál es cuál, no sabrían cómo diferenciarlas entre ellas. Pero la que a mí se me hace interesante es esta, porque tiene mucho río, o sea, tiene demasiado río, esta de acá es río. Pero veamos su código de barras, que de nuevo es la misma información que está acá presentada de una manera diferente, lo que permite una mejor visualización del mismo. Y es que sigue una distribución más cercana a lo que podemos entender como la distribución de Pareto, ¿no? De que hay pocas cosas que son importantes. Y verdaderamente suele ser así, hay muy pocos nodos que son verdaderamente importantes. Pero eso no significa que los que le sigan en importancia no lo sean. No porque Nueva York sea la ciudad más poblada de Estados Unidos significa que Chicago o Los Ángeles no importan. Simplemente significa que tienen menos gente. Y la manera que lo podemos ver es que hay muchos nodos que le dan esa importancia, ¿no? Esos muchos son las partes que nos van a permitir saber quién es importante o quién no al momento de hacer una red, por ejemplo. Yo sé que ya se me va a acabar el tiempo, pero solamente quiero hablar un poco más acerca de lo que iba a hablar. Esta es una red de Barabasi. Tenemos un nodo gigantesco, ¿no? Que es súper importante. Tenemos otros nodos y la probabilidad de que se le agregue un nuevo nodo a esa gráfica depende de qué tan importante, entiéndase, conectada ya está. Así que el 2, por ejemplo, ya es viejo, entonces va a tener como que una ventaja sobre los demás, y de hecho esa es una limitación del modelo, los sistemas reales no suelen ser así. Pero lo que nos sirve mucho, y entonces aquí también tenemos una red de Barabasi, bueno, que se parece a la red de Barabasi, y nos preguntamos qué pasaría si hubiera una pandemia. Y la respuesta es muy sencilla, todos nos moriríamos, ¿no? ¿Cómo vemos esto? Bueno, solo vean los puntitos rojos, ¿no? Asuman que ya nacieron todos los nodos, pero que solamente los rojos están conectados. Entonces, ¿cómo se va a ver acá el diagrama? Vamos a tener un montón de puntitos, vamos a tener una componente que va a ir viviendo, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Nosotros no queremos que eso pase, ¿no? A mí me gusta mucho vivir, no sé ustedes. Entonces, ¿a quién vacunamos? Tenemos una cantidad limitada de vacunas, sobre todo en un país como México, sobre todo en países como África, los cuales no les quisieron vender vacunas. Entonces, tenemos 10 vacunas y 100 nodos. ¿A quién vacunamos? Podemos vacunar a la gente más sensible, podemos vacunar a la gente más joven, pero lo que nos dicen los sistemas complejos es vacuna a la gente más importante.
entiéndase a los cajeros, a la gente que trabaja en restaurantes, a los maestros, y eso va a permitir que en vez de que esta llega a los 200, ¿no? Esta se muere en los 50 porque esto los descompone en varias componentes conexas. Y H0, que es el cero grupo de homología, mide las componentes conexas. Entonces, la manera en la que se va a ver es que vamos a tener nuestra componente, se va a morir, y vamos a tener un montón de componentes vivas. Bueno, más bien no se muere, pero persiste, y hay otras que también persisten. Pero para nuestros fines prácticos es como si siguiera muerto, porque ya no tiene para dónde moverse. Pero esta estrategia no sirve para combatir el narcotráfico. Y sé que puede parecer una relación algo extraña hablar de vacunas y de repente de narcotráfico, pero si lo pensamos es la manera en la que hemos estado combatiendo el narcotráfico en los últimos años. Matamos a los nodos más importantes, pero en realidad lo que está pasando es que dejamos a mucha gente viva, a muchos nodos vivos. Entonces, como tenemos a muchos nodos vivos, lo que nosotros vamos a terminar permitiendo es la formación de nuevas bandas, ¿no? Entonces, como decía el Colegio de Guerra de Estados Unidos, pues no suena como una buena estrategia. Es entonces que debemos de preguntarnos ¿por qué funciona la estrategia de Bukele en El Salvador? Porque justamente este domingo fueron las elecciones en El Salvador donde él se autorreligió. Y la razón es que si nosotros tomamos como nuestro X0 la cárcel, y tenemos toda nuestra nube de puntos, en la cual vamos a tener 3 narcotraficantes. Vamos a tomar una bola en lugares aleatorios y simplemente todos los que están en esta bola los vamos a unir con el simplejo de la cárcel. Y pues una buena manera de no tener el problema es asegurarse de que el problema no exista. Que es exactamente lo que está haciendo Bukele. Llegó a una isla en la cual no había bandas y arrestó a 10 personas. Y así se va. Y entonces, por cuestiones numéricas solamente termina desmantelando a todas las bandas de narcotraficantes. No hay suficiente gente como para mantener la delincuencia en un país demasiado chiquito. Es entonces que gracias a la homología persistente podemos explicar varias dinámicas de sistemas complejos, al menos a mí se me hacen interesantes. Si pudiera expandir un poco más, me gustaría ver una manera de incorporar procesos, o sea, incorporar dinámicas más estocásticas para cuestiones biológicas, como para el sistema inmunológico. Posteriormente me gustaría usar métricas para ver a quién conviene mejorar en una cuestión de recursos humanos. Nuestro compañero nos va a hablar acerca de métricas y nuevamente así se ven las redes de confianzas. Hay partes que sí son orientadas, hay gente que sí confía en ti, pero tú no confías en ellas, y hay gente con la que confías pero de una manera diferente, de una manera personal, ¿no? Entonces, esto es importante al momento de modelar redes sociales persona a persona y optimizar este código para su uso en la supercomputadora de MIST. El código para las gráficas que usé y otras cositas se puede encontrar en mi perfil de GitHub y este es mi correo en caso de que tengan alguna pregunta. Gracias.